cuarto. Para muchos visitantes. Con organización de... A la escuela. Fueron juguetes. Pasos lentos. Lenguaje inclusivo, el terror de los puristas de la lengua. Pero, ¿qué tan necesario es adecuar a nuestro día a día esa letra E que en últimas fechas ha causado tanto revuelo? Hoy, en Intersecciones, hablaremos de lo significativo que es el lenguaje inclusivo y qué tanto daño ha causado la masculinización del lenguaje. Y para ello, contaremos con la presencia de Claudia Guichard, editora, docente y feminista, egresada de la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se ha desempeñado en la administración pública como editora en el Fondo Editorial del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, en la Secretaría de la Cultura y Artes de Oaxaca. Por el otro lado, Yamile Gómez Hernández, directora de Equidad y Género de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Cuenta con estudios en perspectiva de género y derechos humanos. Ha colaborado en instituciones públicas como el antes Instituto de la Mujer Oaxaqueña, el Sistema Local de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Oaxaca. Quédese con nosotros porque hoy sabremos hasta dónde ha pecado el lenguaje de machista. Esto es Intersecciones, el lugar en donde todo el mundo en algún momento se encuentra. Me da un gusto darle la bienvenida nuevamente a su programa de Intersecciones, el lugar en donde todo el mundo en algún momento se encuentra. Y en esta ocasión, siguiendo con los temas del 8 de marzo, vamos a tocar un tema que se ha vuelto controversial en época moderna, el lenguaje inclusivo, el lenguaje incluyente. Y para ello, tengo el honor de estar con la licenciada Claudia. ¿Cómo está, licenciada? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Y la licenciada Yamile. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y vamos a hablar sobre el lenguaje incluyente. Licenciada, ¿qué es el lenguaje incluyente, el lenguaje inclusivo? Bien, creo que sí es importante precisar a qué nos referimos con lenguaje inclusivo, pero primero hay que ver qué es en la realidad el lenguaje, ¿no? ¿Qué características está presentando? Porque puede quizás reducirse a la terminación E, pero vamos a ver que la realidad es otra, la problemática es más amplia. Tiene que ver con expresiones que invisibilizan y excluyen a las mujeres, ¿no? En cualquier expresión, en cualquier medio, cuando no estamos nombradas o cuando simplemente estamos invisibles, ¿no? Cuando estamos excluidas de ese reconocimiento en la forma de nombrar, por un lado, que a eso es lo que se le llama un lenguaje androcéntrico y solamente se nombra, por ejemplo, en masculino. Esa es una parte de las expresiones discriminatorias en el lenguaje, pero tenemos otro gran rubro de expresiones que tienen que ver con el sexismo y que tiene que ver con un tratamiento desigual, ¿no? Tenemos siempre la frase de dime cómo te nombro, o más bien, sí, dime cómo te nombran y te diré cómo te valoran, ¿no? Entonces tiene que ver con que nos nombran, pues la cuestión es cómo nos nombran. Estamos, pero ¿cómo estamos? Y entonces allí tiene que ver toda una gama de expresiones muy relacionadas con lo que se le llaman los estereotipos de género. Por ejemplo, cuando nos asocian o nos nombran solamente como las esposas de, ¿no? En donde muchas veces no aparecemos ni con nombre, ni con apellido, ni con grado académico, solamente somos un apéndice, somos subordinadas a, y esa es una primera característica del sexismo, la subordinación, ¿sí? O estamos nombradas, pero como lo peor, otra vez volvemos a estereotipos, lo peor de las mujeres, o las mujeres intocables, y vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, lo peor de las mujeres es asociarlas siempre con prostitutas. Bueno, hay muchos casos en los diccionarios, ¿no? En las expresiones cotidianas que nos asocian con prostitutas. O somos lo peor o somos lo mejor. Esa es la otra faceta del sexismo. ¿Y cómo somos lo mejor?
las madres, ¿no? La reina del hogar, ¿sí? ¿Y qué rasgo tiene allí? Que nos ubican siempre en una relación de doméstica, en una relación de ser la pareja de, ¿sí? De ser la mujer que hace las actividades de casa, el cuidado de hijas e hijos. Somos las madres sacrificadas, abnegadas, ¿no? Somos la reina del hogar. Ese tipo de expresiones que ensalzan ese tipo de roles tradicionales femeninos tienen que ver con un sexismo. Y cuando no se nos reconoce los papeles que desempeñamos en el espacio público como profesionistas, como hacedoras de algo, ¿sí? Con las capacidades para, como la capacidad para estudiar cualquier área del conocimiento, cuando no se nos reconoce eso, estamos en prácticas sexistas. Cuando no se nos dan, por ejemplo, sitios o no se nos reconoce como posibles candidatas, ¿no? a un puesto de elección popular, estamos ante manifestaciones del sexismo, ¿no? Y androcentrismo y sexismo pues son las dos caras de la desigualdad que están en el lenguaje. Androcentrismo y sexismo son prácticas que están no solo en el lenguaje, sino en todo el ámbito, en todas las circunstancias en que nos encontremos las mujeres y los hombres, y que se trasladan también al lenguaje. Entonces, hablar de lenguaje discriminatorio tiene que ver con ese trato donde no estamos, donde estamos invisibles y excluidas, o donde somos tratadas con estereotipos de género, ¿sí? Y ubicadas siempre en el ámbito doméstico o en relación con un sujeto masculino, no como seres independientes autónomas, ¿sí? Entonces, eso es el lenguaje discriminatorio. ¿Qué significa entonces lenguaje incluyente? Que tratemos de eliminar todas esas prácticas sexistas y androcéntricas en el lenguaje, donde seamos reconocidas plenamente, nombradas, ¿no? Nombres, apellidos, cargos, reconocidas plenamente por nuestras profesiones en el espacio público. Y ahí vamos a hablar de, por ejemplo, ingeniero, ¿no? Muchas mujeres asumen todavía y se les nombra como ingenieros, pero es una mujer. Sí. Y entonces lo correcto, lo adecuado, el reconocimiento para ella es nombrarla como ingeniera, ¿sí? Evitemos ese masculino porque ya hay un término para nombrar en femenino, ¿sí? La palabra, la distinción entre señora y señorita, ¿no? Esa es una práctica sexista. Claro. Porque justo se reconoce a las mujeres en relación con un sujeto masculino, ¿no? Si han tenido relaciones sexuales o no, porque claro, a final de cuentas ese es el sentido que subyace a esos términos. Y si vemos señorita y buscamos el término señorito en masculino, si vamos al diccionario, que siempre es nuestro referente, vamos a encontrar que es un término en desuso que alude al hijo del patrón, pero no en el sentido de señorita, mujer que no ha tenido relaciones sexuales o que no se ha casado, ¿no? Ese es el sentido. Entonces allí hay un desequilibrio, una simetría en los significados. Vean cómo tiene un significado para las mujeres y cómo tiene otro significado para los hombres, y eso es sexismo. Claro. Licenciada, ¿por qué existe esta renuencia por parte de los puristas del lenguaje, ¿no? Comentaba fuera del aire con la licenciada Claudia que el lenguaje es una modificación constante, ¿no? No es un ente muerto que está ahí y que se va a permanecer por tiempo indefinido, intocable, ¿no? Sin modificaciones. Es un ente que evoluciona, que va cambiando de acuerdo a los contextos. ¿Pero por qué hay esta renuncia? Supongo que es una parte del sistema patriarcal, ¿no? Sí, bueno, yo digo que tiene que ver con una resistencia de entrada a todo lo que nos invita a un cambio, ¿no? A transformar una realidad, y en este caso discursiva, nombrada, escrita y también iconográfica. Es decir, cómo se muestra, ¿no? O sea, cómo hay una asociación todavía dentro, como recuperando lo que decía la maestra Claudia, entre lo masculino y lo femenino, cómo hay una representatividad de la feminidad, ¿no? No solamente en nuestras palabras, sino también en cómo lo escribimos y cómo cuando nos referimos. Yo he visto, por ejemplo, ahora en el 8 de marzo carteles, ¿no? En donde sí se nombra a las mujeres,
pero se les sigue vistiendo de rosa, por ejemplo, Claro. o desde esta parte más romántica. Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una, con que quienes han escrito las reglas, ¿no? Las reglas del juego, la gramática, y quienes han estado direccionando todo el tema de cómo se ha normado, ¿no? La escritura, la gráfica, la academia, etcétera, pues no siempre han estado presentes ahí las mujeres. Entonces, por eso también apelamos a la incorporación de la mirada de las mujeres desde una realidad de sus necesidades y el reconocimiento de sus derechos en esos espacios, ¿no? Y luego creo que también hay una falta de sensibilidad y ¿por qué no? También a veces una falta de entendimiento, porque no hemos aprendido de otra manera. Hemos aprendido en una manera en donde todo se ha nombrado en masculino. Y entonces es más bien empezar a ubicar que es importante que se nombre el 50% de la población, a más del 50% de la población, y la forma en la que se presentan a estas personas. Yo creo que no es un tema de solamente de una resistencia, sino que tiene que ver con quienes han estado haciendo las reglas del juego. El lenguaje es un ente simbólico, es un ente vivo que está, como bien decías, en constante transformación. Podemos adaptar ahora, stalkear, trolear, ¿no? WhatsApp, Facebook, ¿no? O sea, todos estos nuevos términos, o sea, el lenguaje tiene que ir cambiando porque la sociedad está cambiando. Y si queremos una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, pues claro que tenemos que empezar a hacer esos cambios. Entonces yo creo que a veces también son las resistencias al cambio, pero a veces también es la falta de herramientas, de no saber cómo hacer esos cambios, ¿no? Porque hay una dinámica que ha sido predominante y ha sido la dinámica pues masculina. Tocaba un tema muy interesante que además también lo tocaba fuera del aire. Que es el lenguaje no verbal, porque mucho hablamos del lenguaje verbal, pero el no verbal también significa mucho, ¿no? Ahorita daba el ejemplo del color rosa, ¿no? Siempre está dirigido hacia la mujer. Eso también es un lenguaje no verbal machista, ¿no? Entonces, ¿qué otros ejemplos podríamos encontrar en cuanto? Bueno, la maestra Claudia también hacía como algunos ejemplos del sexismo, ¿no? Que creo que es algo que predomina mucho. Y yo creo que si nos observamos en el tráfico, en la calle, en los espectaculares, veamos nada más cómo se muestra a los varones y cómo se muestra a las mujeres, ¿no? O sea, ¿quieres ser un gran líder? Estudia en la universidad, un espacio académico, ¿no? Que te inspira poder, ¿no? ¿Quieres, no sé, lucir un cuerpo espectacular? Entonces hay una chica con un cuerpo trabajado de gimnasio, ¿no? Con un cabello muy arreglado, obedeciendo a un estereotipo de género que tiene que ver con la belleza hegemónica, ¿no? O sea, con toda esta parte de la apariencia física, y que eso es sexista finalmente. Lo de ellos está asociado al poder, al espacio educativo, y lo de ellas está asociado a un tema de la apariencia, de gustar al otro. O sea, ahí están implícitas estas visiones, estas diferencias. Los comerciales de la televisión, claro, ¿no? O sea, las mujeres salen siendo mamás, buenas mamás, ¿no? Y ellos, no sé, salen siendo ostentando un cargo bastante público, qué sé yo, ¿no? Sí, sí. Licenciada, en cuanto al lenguaje verbal o no verbal incluyente, ¿qué tanto dimite la violencia de género que hoy vivimos? ¿Qué tan relevante es para disminuir la violencia? Bueno, híjole, digamos, es muy complejo, ¿no? El tema de la violencia. Por un lado, tenemos que decir que hablar del lenguaje incluyente no es lo único que hay que hacer, ¿no? Hay que trabajar en todos los ámbitos para cambiar estas prácticas sexistas y androcéntricos. Hablamos de educación, salud, el Estado, ¿no? Todos, el ejército, todos los ámbitos, los medios de comunicación, por supuesto. Hay que trabajar en todos ellos. En este trabajo de todas estas áreas, tenemos que construir relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Construir estas relaciones de igualdad, bueno, implica cambiar completamente las mentalidades sobre el ser mujer. En los medios de comunicación, cambiar la representación de las mujeres como objetos sexuales o como amas de casa.
¿no? Y todas estas prácticas nos van a llevar a cambios en las relaciones humanas de toda sociedad. Y junto a ello, algo también fundamental es la cuestión de la justicia, ¿no? Me parece que es muy complejo el tema, hablar de violencia como reducirlo al lenguaje, me parece que no es posible, sino es cambiar prácticas en toda nuestra sociedad, implementar las leyes, ¿no? Modificar lo que haya que modificar, hacer que realmente esas leyes se apliquen, se castigue, haya justicia para las mujeres, que es lo que necesitamos en este país, ¿no? Medidas que realmente sean efectivas y que contribuyan también a contener, ¿no? este tipo de prácticas de violencia. Por un lado tenemos la violencia contra las mujeres en el hogar, ¿no? Y de los sujetos de su entorno, y la violencia extrema, que es la violencia feminicida. Entonces, me parece que no se resuelve solamente con un ámbito, sino trabajar en todos. Y para quienes trabajan el tema de la violencia directamente, implementar medidas que realmente sean efectivas, ¿no? Que se aplique la justicia y, bueno, cambiar masculinidades, ¿no? Buscar cambios de mentalidades en las masculinidades y también trabajar por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en nosotras mismas, porque salimos allá afuera y la mayoría de las mujeres todavía siguen sin reconocerse como personas con derechos. Entonces, me parece que es muy complejo. Creo que Yamile puede allí agregar algo más. Sí, yo completando ahora que escuchaba a la maestra Claudia, efectivamente, o sea, se requieren soluciones contundentes frente al tema de la violencia. El lenguaje, el uso del lenguaje incluyente y no sexista, se vuelve una herramienta importante para nombrar a las mujeres, para visibilizar, para reconocernos como algo, como personas, que estamos presentes. Es hacer presentes a las mujeres porque existen. Necesitamos nombrar a las mujeres porque las mujeres hemos existido y no hemos sido nombradas y reconocidas con el reconocimiento pleno de nuestros derechos como ciudadanas, ¿no? No como decía la maestra Claudia, como esposas de, o como la edecán, o como la mamá, sino como sujetas plenas, ¿no? Como mujeres, como personas. Y el lenguaje nos ha quedado a deber en ese sentido. Esta incorporación del lenguaje incluyente y no sexista justamente lo que busca es eso, o sea, nombrar a las mujeres y reconocer, y es una herramienta que facilita que estamos aquí presentes, vivas, que existimos y que merecemos ser reconocidas. Y lo demás, para el tema de la violencia, pues justamente sobre eso se requiere entonces que haya el cumplimiento de los derechos, ¿no? Sí, yo querría allí también agregar solamente que también el lenguaje incluyente es asumir una postura, ¿no? Claro. De decir, estamos aquí, nos nombramos, exigimos que nos nombren, que nos reconozcan plenamente, estamos aquí, somos la mitad o un poco más de la mitad de la población. Claro. Y que creo que ese es el comienzo, ¿no? Va a ser complicado, como ustedes lo mencionan, que el lenguaje solamente resuelva todo el contexto en el que vive la mujer día a día, pero es el comienzo para empezar a cambiar masculinidades. Es el comienzo. La secretaria la semana pasada nos mencionaba, le preguntaba cuál era la importancia de tipificar el feminicidio. Y decía, es que no puedes abordar algo que no está visibilizado, ¿no? Es exactamente lo que podría ser con el lenguaje. Si no está visible, pues ¿cómo piensas empezar a cambiar? Es como que no existe, claro, ¿no? A lo demás, ¿no? Y aquí yo creo que la trascendencia del lenguaje es que efectivamente es una herramienta transversal, ¿no? Pensamos con el lenguaje, nos comunicamos con el lenguaje, escribimos, ¿no? Enviamos mensajes a través del lenguaje. Si vamos a alguna área de las ciencias, la comunicación es el lenguaje, ¿no? Si vamos a las artes, muchas artes también, ¿no? Es la palabra la que está allí. Y entonces esa omnipresencia en todos los ámbitos le da también esa fuerza para poder hacer un cambio de mentalidad o contribuir a hacer el cambio de mentalidad. Vamos a ir a un corte comercial, pero quiero regresar con cómo podemos comenzar a trabajar sobre el lenguaje inclusivo.
¿cuál es el comienzo? ¿Cuál es el proceso? Digo, tan aferrados, tan incrustados lo tenemos las y los ciudadanos, que ya sin pensarlo lo sacamos, ¿no? Seguramente habrán encontrado en mi discurso más de una ocasión esto, pero ya es un vicio que tenemos, ¿no? Con eso vamos a regresar a Intersecciones, el lugar en donde todo el mundo en algún momento se encuentra. Me da mucho gusto tenerla y tenerlo de regreso aquí a Intersecciones y no se imagina lo que fuera del aire me estuvieran enseñando, mostrando sobre el lenguaje inclusivo y justamente nos quedamos en ese tema. Antes quiero agradecer al Hotel Oaxaca Real por abrirnos sus puertas. El hotel está bellísimo, no sé si ya lo recorrieron anteriormente, pero gracias al Hotel Oaxaca Real. Y hablábamos, licenciada, sobre el tema del lenguaje inclusivo. ¿Cómo comenzar? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué momento podemos decir, bueno, es un mecanismo, es un sistema que empieza aquí y, o sea, para los que estamos en la oscuridad, para quienes estamos en la oscuridad. Mira, en mi caso, yo tengo una trayectoria como editora, entonces todo lo que tiene que ver con revisión y corrección de textos. Mi formación es de lingüística y por supuesto que cuando la primera vez que me mencionaron tienes que trabajar con lenguaje incluyente, y lo primero que yo acudí, que era lo que se decía siempre era, pero no, eso no se puede usar, está la cuestión de la economía del lenguaje, cómo decir lo más con lo menos, eso va a complicarlo, y yo me oponía. Y entonces sucedió que justo me incorporé al Instituto de la Mujer Oaxaqueña con el compromiso de usar lenguaje incluyente, pero a la par que me incorporo, pues por supuesto que voy conociendo la realidad, ¿no? Las desigualdades, cómo van poniéndonos en desventaja las mujeres y cómo yo en mi caso pues me fui reconociendo, ¿no? A lo largo de toda mi vida, pues sí, hemos vivido la desigualdad, he vivido la desigualdad, ¿no? En mayores o menores grados, pero ha estado allí y nos ha condicionado y nos ha determinado en muchas cuestiones de nuestras vidas. Cuando vi los números, las estadísticas de dónde estaban las mujeres, dónde no estaban, entonces dije, sí, o sea, tenemos que hacer un cambio también en el lenguaje. Y fue cuando empecé a trabajar y a revisar cuáles eran las propuestas vigentes en aquel tiempo, que justo comentábamos fuera del aire con Yamile, de que en ese momento las referencias siempre eran España, y de ahí empezó a construirse el manual. En mi experiencia como tallerista, me he encontrado también que cuando presentamos el contexto, ¿no?, de hombres y mujeres en nuestra sociedad, cuando vemos dónde están las desigualdades, cuando vemos la historia de la lucha de 400 años de mujeres que han estado ahí cuestionando las percepciones acerca de ellas, justo hay un cambio de chip en las personas y dicen, ya me quedó claro, ¿por qué tenemos que estar cambiando estas prácticas? Porque necesitamos empezar a ver a las mujeres como la otra mitad de la población, con todos los derechos, como personas plenas, autónomas, independientes, reconocidas, nombradas, que es parte, ¿no?, que son parte de esta sociedad. Y como decía hace un rato, el lenguaje es transversal. Entonces no podemos hacer cambios en la historia de las mujeres si el lenguaje siga utilizándose en masculino o siga discriminando, ¿no?, con prácticas sexistas. Que además poblacionalmente ya ni siquiera es la minoría, ¿no? Entonces yo creo que más bien cuando empezar, ya. O sea, el momento es ahora, ¿no? Es oportuno porque, como decíamos al principio, o sea, la sociedad está cambiando. Y el tema de incorporar la perspectiva de género es justo eso, la necesidad de reconocer
¿no? Que están las mujeres y que merecen ser nombradas, visibles, reconocidas, mostradas, vistas como protagónicas de la historia, porque no es que no hayan estado, sino que más bien ahora se necesita como a partir de esta herramienta o de este recurso, ¿no? Reconocer que es válido. Entonces hay que empezar ahora, hay que empezar a consultar, ¿no? Te decía hace un momento, ¿dónde puedes ir? Bueno, ahora en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en donde ya hubo una reedición en la administración pasada, cuando Sandra Luz fue directora de la Dirección de Equidad y Género, la maestra Claudia presentaron una reedición del Manual de Comunicación del Lenguaje Incluyente y No Sexista, y ahora con la periodista Soledad Jarquín y Sara Lovera de CEM México hemos adaptado una guía de uso y manejo del lenguaje incluyente y no sexista que está focalizado justamente a recursos desde el ámbito educativo. La educación. O sea, ¿en qué momento empezar? Empezar a reeducarnos, ¿no? Desde las primeras infancias, desde los espacios educativos, porque implica eso, un cambio de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de nombrar y de nuestra forma de reconocer, pues justo el papel de las mujeres. Es una herramienta, ¿no? de una acción que ahora podríamos llamar de igualdad sustantiva, ¿no? Antes le llamábamos discriminación, ¿no? positiva, ahora igualdad sustantiva en política pública, se vuelve, por así decirlo, una acción compensatoria, ¿no? O sea que a la vez, a partir de reconocer que hay esa desigualdad, este recurso abona justamente a reconocer que es efectivo y que es pertinente y urgente nombrar a las mujeres. Licenciada, ¿hay una complejidad adicional con el español, a diferencia de otras lenguas? ¿Otros idiomas? Cada lengua tiene sus características, ¿no? Y cada lengua tiene sus formas particulares de expresar la desigualdad. En el caso del español, pues creo que ya tenemos muy claro, ¿no? Dónde residen las expresiones de la desigualdad. Entonces, estos manuales justamente plantean cómo abordar, ¿no? Son cuestiones de práctica. Hay diferentes formas de trabajar un lenguaje incluyente, hay diferentes recursos, cada quien deberá adoptar el que más le convenga, de acuerdo con la circunstancia, con lo que quiera comunicar, pero hay diferentes recursos. Sí, lo mencionaba porque los franceses estaban en una discusión, en un debate en última época, que ahí ya estaba el lenguaje incluyente dentro de los mismos oficios de la documentación oficial. Pero ahora lo querían prohibir. Se politizó a tal grado que ya existe un segmento con el mismo presidente, con el mismo primer ministro Macron, de prohibir el lenguaje incluyente. Entonces, podremos estar hablando de un retroceso. Sí, ya lo teníamos ganado, o sea, para que es cambiar, o sea, sí nos invita a la transformación definitivamente, pero insisto, no solamente está en la escritura, sino en cómo se escribe, porque podemos a lo mejor escribir de mujeres, nombrar a mujeres, pero ¿cómo? Y cómo se representa iconográficamente a las mujeres, y cómo sigue habiendo este sesgo sexista, este sesgo de lo que se dice que debes ser o hacer porque eres mujer y lo que debes ser o hacer porque eres hombre. O sea, lo que políticamente correcto e históricamente, culturalmente y tradicionalmente está asociada al ser varón y al ser mujer. O sea, el lenguaje cuando hablamos del lenguaje incluyente y no sexista, estamos incorporando todas esas dimensiones. No solamente estamos diciendo que se tiene que nombrar a Adriana Pérez Cruz, regidora de educación del municipio tal, sino en qué lugar la estamos poniendo en la columna, ¿no? O sea, en oficinas, por ejemplo, muchas veces quienes están
nombrados como en primer lugar y quienes están nombradas como en un lugar secundario. Cuando decía la maestra Claudia, la subordinación, la discriminación, las recomendaciones internacionales, la convención para eliminar todas formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres, o sea, toda esta parte dice, abonemos a que haya una contribución a una cultura de igualdad y la no discriminación de las mujeres. En el lenguaje, en el nombrar y en la gráfica se sigue discriminando y se sigue manejando como las bonitas, las rosas o las secundarias, las acompañantes, y no lo protagónico, no las caras, ¿no? Entonces, eso justamente es a lo que está buscando contribuir el tema del lenguaje incluyente y no sexista, a ese nombrar y a esa visibilización y a ese reconocimiento de la existencia y los aportes de las mujeres en los distintos aspectos, no solamente desde la lógica masculina, sino en todos los aspectos, ¿no? Y ahí Sí, claro, yo creo que sí. no, porque justo, bueno, tu pregunta sí es muy amplia, es difícil, ¿no?, incorporar en el lenguaje en diferentes idiomas. Si lo vemos como una decisión personal, pues tiene que ver con el conocimiento, ¿no?, para poder tener claro por qué incorporarlo. Yo creo que eso es fundamental, que tenga claro por qué estamos haciendo esta propuesta, qué reside tras ello, ¿no? No es simplemente una moda, como muchas veces lo quieren presentar, ¿no? Hay toda una serie de razones de desigualdad con las que queremos eliminar, visibilizando, reconociendo, valorando, ¿no? Eso por un lado, en lo personal, pero como sociedad, ¿cómo incorporar el lenguaje? Bueno, tenemos allí, por un lado, en algunos espacios todavía voluntades, ¿no? Voluntades que son sensibles y que tienen una autoridad y que tienen la capacidad de decir, lo incorporamos, y va, ¿no? Lamentablemente todavía en muchos espacios tiene que haber voluntad porque no hay disposiciones. Pero lo otro, lo que pesa ahora son disposiciones, ¿no? Toda una serie de leyes que ya están pugnando por eliminar los roles y los estereotipos de género, ¿no?, en muchos ámbitos, entre ellos la educación, los medios de comunicación, por supuesto, y el lenguaje incluyente. Si no se habla a veces del lenguaje incluyente, se habla de roles y estereotipos. Y para mí allí va implícito también hablar de eliminar el lenguaje discriminatorio, ¿no? Los países que están trabajando ya estas legislaciones, donde están diciendo se debe trabajar con lenguaje incluyente, tenemos un gran avance, porque si tenemos las resistencias personales, sociales, las legislaciones abren la puerta y dicen, vamos, porque no hay vuelta de hoja, ¿no? Eso es un gran avance. Y donde no lo hay, pues dependemos de voluntades personales y voluntades políticas, desafortunadamente. Y justamente iba a preguntar sobre cuáles, ya vimos los retos, ¿no?, que se tienen, pero ¿y los avances? ¿En qué punto estamos? Obviamente nos falta todavía un camino bastante largo, pero ¿en qué punto nos encontramos? La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ya tiene esta guía para el lenguaje incluyente y no sexista. La licenciada que ha publicado pues estas guías, estos manuales de comunicación, ¿no? ¿Qué tanto hemos avanzado? Yo comentaba también con Claudia hace un momento que discursivamente, o sea, normativamente creo que hay un gran avance, o sea, todo lo que es la cultura de igualdad y no discriminación que está en los marcos internacionales, nacionales, estatales, o sea, la misma ley de igualdad y no discriminación, la misma ley en contra de la violencia hacia las mujeres, o sea, todo esto está encaminado a eliminar estas prácticas desiguales que reproducen, ¿no?, los estereotipos y los roles, como se ha comentado con anterioridad. Normativamente creo que hay un muy buen avance, ¿no?
en instrumentos y en recursos institucionales también los hay, porque estas mismas contribuciones como las que ha hecho la maestra Claudia, pues están disponibles, ¿no? Desde el Instituto Nacional de las Mujeres, desde CONAPRED, desde ahora en la universidad que te decía, hubo una reedición del manual de comunicación y ahora con este tema de la guía, o sea, institucionalmente tenemos suficientes recursos, creo que eso ya es un avance, discursivamente también, o sea, cada vez más hay la necesidad de nombrar a las mujeres porque reconozcamos, o sea, el impulso que ha dado el movimiento feminista para que se nombre, se reconozca, se garanticen los derechos de las mujeres, ha obligado también a que las instituciones incorporen estas estrategias de cambio, ¿no? Y discursivamente creo que también hay un muy buen avance, ¿no? O sea, en el 8 de marzo, no sé si ahora por el tema de la pandemia, que hubo mucho más espacios de expresión mediática, ¿no? Y no así tantos actos de encuentros entre la población, pues hizo que hubiera cada vez más pronunciamientos, ¿no? Nombramientos, reconocimientos de mujeres, y bueno, este año también la ONU Mujeres, el lema de este año fue justamente el de reconocer liderazgos, ¿no? O sea, reconocer y potenciar el liderazgo de las mujeres. Entonces, yo creo que discursivamente ha habido un muy buen avance, pero lo que necesitamos es justamente empezar a apropiarnos cada vez más y a practicar cada vez más con ese cambio de ese discurso que tiene que ver, te decía, con lo nombrado, con lo escrito y con lo simbólico también, ¿no? Claro. Ya estamos llegando lamentablemente a la recta final de Intersecciones. Licenciada, ¿algo más que quiera agregar? Sí, yo creo que, bueno, el conocimiento es fundamental, ¿no? Yo pediría que quienes descalifican este tipo de propuestas, primero indaguen, lean, conozcan, ¿no? Cómo se han manifestado las desigualdades entre mujeres y hombres, cómo esas desigualdades nos han puesto en desventajas a lo largo de la historia, en todos los ámbitos de la vida, y cómo el lenguaje es resultado también de eso. Ciertamente no se habló mucho de la Real Academia de la Lengua Española y su oposición a este tipo de propuestas, pero cabe señalar que la Real Academia no impone, sino que recoge los usos. Somos las hablantes y los hablantes quienes vamos construyendo este lenguaje, quienes vamos dejando en desuso algunas palabras y vamos incorporando nuevas, ¿no? En los últimos 30 años, veamos cuántas palabras con la tecnología se han creado y son parte ahora de nuestro discurso cotidiano. La lengua no es incólume, ¿no? Se está modificando constantemente, como dice la maestra Yamile, es un ser vivo, se construye cada vez que la hablamos, cada vez que emitimos un mensaje. Y en esa medida que las hablantes y los hablantes sintamos la necesidad de nombrar a las mujeres, de reconocerlas plenamente, en esa medida nuestra lengua incorporará planteamientos como este que estamos haciendo ahora, y en esa medida la Real Academia de la Lengua Española, aunque le pese, tendrá que incorporarlo. No es al revés, no es la Real Academia la que impone, sino las y los hablantes que tenemos la necesidad de nombrar una realidad, la que vamos a decir qué se queda y qué no. Sí, porque no es un monopolio la lengua, ¿no? Exacto. De un instituto, de un ente que está ahí y que se encarga de darle check nada más a las palabras. El lenguaje es un reflejo de nuestra sociedad y nuestra sociedad está cambiando. Y por tanto tenemos que incorporarnos a estos cambios, o sea, como ciudadanas y ciudadanos tenemos que incorporarnos también a estos cambios porque lo merece, ¿no? O sea, requiere justamente una realidad en donde ya no podemos ser nombradas, ya no podemos dejar de ser nombradas y de ser reconocidas las mujeres y tenemos que hacerlos visibles. Y en ese sentido, bueno, yo quiero aprovechar ahora justamente en esta dimensión de nueva cultura universitaria, en donde lanzamos esta guía del lenguaje incluyente no sexista, recientemente justamente en el marco del 8 de marzo lanzamos una convocatoria para postular a mujeres que con sus aportes en distintos ámbitos
ámbitos, no solamente en el mérito académico, sino también de contribución laboral, de contribución social, de su activismo en el deporte, en las artes, en las culturas, mujeres que han contribuido dentro y fuera de la universidad en nuestra sociedad. Estamos invitando a postular a mujeres universitarias en la universidad porque queremos, a partir de esto, vamos a seleccionar la convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo. Pueden seguir la información en las páginas de la universidad y en la página de la Dirección de Equidad y Género también, para que postulen a mujeres, y en donde vamos a seleccionar a 20 mujeres que van a formar parte de una campaña, y la campaña tiene justamente como objetivo eso, el nombrar, el visibilizar y el reconocer el papel de las mujeres universitarias en la contribución de la sociedad oaxaqueña, y que bueno, hacen mucha labor importante, pero que no está visible. Entonces, a eso es justamente a lo que nos está invitando esta estrategia, este recurso de uso y lenguaje no sexista e incluyente, ¿no? Entonces, dejo la invitación para quienes quieran conocer un poco más, pues nos pueden contactar en las redes sociales de la DIEG UAPJO o de Comunicación Social de la Universidad o Radio Universidad, que son las áreas en donde estamos impulsando esta campaña. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Y muchas gracias también a usted que se quedó hasta este momento en Intersecciones. Muchas gracias a la producción y muchas gracias al Hotel Oaxaca Real que nos abrió sus puertas esta noche. Me despido de usted, no sin antes recordarle que esto es Intersecciones, el lugar en donde todo el mundo en algún momento se encuentra.